armas. Ya vamos a hablar sobre las armas necesarias para vencer a Satanás y a sus demonios. ¿Ok? Ponga ahí como título: armas necesarias para vencer a Satanás y sus demonios. Vamos a ver las armas que Dios nos ha entregado. ¿Ok? ¿Alguien me podría mencionar las armas? No sé si hace frío, cierren esa ventana que está abierta. Hay una niña durmiendo por ahí, tienen calor. Bien, grabamos entonces el video número 18 de esta serie Guerra Espiritual. Entramos a la parte armas necesarias para vencer a Satanás y sus demonios. Hay 10 armas en la Biblia, hay más, pero 10 son las específicas que nosotros podemos usar para vencer al diablo y sus demonios. ¿Podría mencionarlo? ¿Alguien podría mencionar las armas que ustedes conocen para poder entrar? Estamos ya concluyendo, hemos entrado a la cuarta vigilia ya en este día. Hermanos, ya estamos concluyendo. Vamos a ver qué tanto el Señor nos ha alumbrado nuestro entendimiento para poder nosotros responder. A ver, mencionen algunas armas que ustedes conocen. A ver, hermana Iraida, una nada más. La palabra, ¿qué más? La oración, el ayuno, la vigilia, ¿qué más? 4. La alabanza, muy bien. 5. La adoración, ¿qué más? Y por eso les gana, porque no conocen las armas. ¿Se dan cuenta? O sea, si no conocen las armas, ¿cómo vamos a luchar contra el diablo? Dios nos ha entregado un montón de armas, pero 10 son las más conocidas que nosotros tenemos que usar. Les voy a enumerar, ya anoten. Vamos a enumerarles. Primero, la palabra de Dios. La poderosa palabra de Dios. 1. 2. La sangre de Cristo, que lo hemos mencionado ya. Ellos lo han vencido, se olvidan. Recién hemos visto eso de la sangre de Cristo. 3. El nombre de Jesús. Importantísimo. Se olvidan, el nombre de Jesús. 4. El Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Qué más? 5. La autoridad de Dios. La autoridad, porque Dios nos entregó autoridad, es una arma que Dios nos ha entregado, lo que le estaba diciendo a nuestra hermana Carmela. Dios nos ha entregado poder y autoridad. ¿Ok? 6. La oración y el ayuno. Vamos a hacer uno solo: la oración y el ayuno. Obviamente el ayuno bíblico, porque hay muchos ayunos que no tienen nada que ver con la Biblia, no son bíblicos. Son ayunos que están fuera de la Biblia. Hay que hacer ayunos bíblicos. 7. La alabanza. 8. El testimonio. Eso vamos a ver cada uno con su versículo, ¿ok? La santidad. Porque si no hay santidad, ¿tú crees que el diablo te va a hacer caso? ¿Tú crees que vas a ir a reprender demonios, los demonios se van ahí? Si no hay santidad en la vida de una persona, olvídese. La santidad es un arma muy importante que muchos se descuidan. ¿Ok? Está fuera, parece. Bien, y otro más es el ministerio angelical. Muy poco lo sabían, ¿no? Dios nos ha concedido también el ministerio de los ángeles, ¿sí? Que están, protegiéndonos. También es una arma que nosotros tenemos, porque no todo el tiempo nosotros estamos activos, ¿verdad? Vamos y acá llegamos a descansar. Y cuando nosotros descansamos, el diablo va a aprovechar a poner de repente espíritus de incubos o cubos para tentarnos en nuestros sueños. Pero ahí están los ángeles. Los ángeles, el ministerio de los ángeles están, hermanos, al servicio de nosotros, de la iglesia. Son armas que muchos cristianos no usan. Por eso somos fácilmente derrotados por el diablo. Entonces vamos a ir aprendiendo cada una de estas armas para poder nosotros luchar contra el diablo y los demonios y poder vencerlo. Vamos entonces con el punto número 1. La poderosa palabra de Dios. Efesios 6, 17. El libro de los Efesios, capítulo 6, verso 17. ¿Sí? ¿Lo encontró? Me avisa con amén, por favor. El libro de los Efesios, capítulo 6, verso 17. Gloria a Dios.
¿Me avisan, por favor? Bien, dice la Escritura: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Ahí ya hemos orado, vamos a aprovechar porque el tiempo nos ha ganado. Vamos a continuar con el video número 18. Entonces, bien, aquí está hablando de una arma llamada la palabra de Dios, pero esta arma dice que es una espada. La espada, recuerde que es una arma. Existen armas defensivas y ofensivas. La defensiva es para defendernos y la ofensiva es para atacar. La palabra es una de las armas ofensivas, o sea, de ataque, de avance. ¿Ok? Con la oración nos cubrimos, nos defendemos, ¿verdad? Pero es con la palabra con la cual nosotros atacamos al diablo. Esa es una arma poderosa que Dios nos ha entregado. Por eso dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ok? Recuerden, ¿qué es la palabra de Dios? Es la espada del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo toma la palabra para hacer daño al diablo, para hacer retroceder a los demonios. La palabra es muy importante. Es una arma poderosa que cuando tú te sientes deprimido, y cuando tú te sientes de repente triste, vas y tomas la palabra, la lees y entra en ti ánimo, aliento. Si estás de repente triste, con cólera, cualquier cosa, en la palabra está esa arma poderosa para sacarte del estado en el cual tú te encuentras. Si la oración, hermano, no es suficiente, la palabra está ahí siempre. Tengamos siempre presente esa palabra. Cuando el diablo te diga muchas cosas, tú también háblale, pero por la palabra. Con la palabra el diablo va a tener que huir, retroceder, así como Jesús lo hizo retroceder al diablo con la palabra. Recuerde, la palabra es un arma poderosa. Por eso es importante que la memoricemos, que la tengamos en la mente, en el corazón. Por eso cuando viene alguien, entonces tú vas rápidamente a la palabra en tu mente y contestas al diablo ahí en tu mente, reprende. No te va a dar tiempo a veces de ir a la Escritura y buscarla. Es importante que conozcamos la palabra de memoria, sobre todo textos bíblicos de guerra espiritual. ¿Ok? Vamos a otro texto más. Hebreos 4:12 al 13 dice lo siguiente. Hebreos 4:12 al 13, hablando sobre la palabra de Dios o la poderosa palabra de Dios. Porque así debemos llamarla, la poderosa, porque no hay nada más extraordinario y poderoso que la palabra de Dios. Recuerden que por la palabra fue hecho el universo entero. Hebreos 4:12 al 13 dice lo siguiente: porque por la palabra, dice, porque la palabra de Dios es viva, punto número 1, es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Lo necesario cuando tú te sientes triste y sientes morirte, es la palabra la que separa tu alma del espíritu, para que tu espíritu no se contamine por tu alma. ¿Ok? ¿Qué más dice ahí? Las coyunturas, los términos disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es más, y sigue diciendo: y no hay cosa creada, mira el poder de la palabra, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y esto es por medio o gracias a la palabra, porque por la palabra todo es manifestado. La palabra lo es absolutamente todo. ¿Ok? Entonces la arma más poderosa que Dios nos ha entregado después del Santo Espíritu es la palabra de Dios. Mateo 8:16 dice lo siguiente. Mateo 8:16. Miren lo que hace la palabra. Mateo 8:16. Dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Cómo los demonios fueron echados? Con la palabra. ¿Cómo se sanaron los enfermos? Con la palabra. ¿Ve el poder de la palabra? Y la pregunta es: ¿por qué tantos cristianos no conocen la palabra? Ese es el gran problema. La gran dificultad de cristianos en el mundo entero es que desconocen la palabra. Por la palabra los demonios se van. Por la palabra las enfermedades son sanadas. Por la palabra. Solamente la palabra, porque la palabra está viva, la
poder. ¿Ok? Salmo 107:20 dice lo siguiente. Salmo 107:20. Te voy a demostrar que la palabra sana, ¿ya? Vamos a ver. Según la Biblia, Salmo 107:20. Mira lo que hace la palabra. ¿Lo tiene? Dice: envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Mira lo que hace la palabra. Solamente la palabra es la que sana. Por eso que el Señor lo dijo: solo di la palabra y mi siervo será sano. O sea, no estuvo ni ahí presente, pero con tan solo decir la palabra, hermanos, sería sano. Por eso dice el dicho: una palabra tuya bastará para sanar. En otras palabras, di la orden, da la palabra, porque la palabra es la orden de Dios. Di la palabra. Jairo está grabando bien, fíjate si está grabando bien. Entonces, vamos a otro texto más para respaldar el poder de la palabra de Dios. San Juan 8:31-32. San Juan, el de adelante, la central. ¿Está grabando? El de adelante. San Juan 8:31-32. Sí, San Juan 8:31-32. Vamos viendo un poquito de la palabra. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. En otras palabras, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Que solamente la palabra, hermana Carmela, los hermanos, solamente la palabra liberta. ¿De qué? Liberta de las cadenas del pecado, de las ataduras del diablo, de brujería, de hechicería, de cogolería, de cualquier cosa. Las cadenas, las ataduras, dice la palabra, es la que lo liberta. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende el poder de la palabra? El diablo tiene miedo a alguien que conoce la palabra, porque con la palabra sabe que no va a poder, nunca ha podido, jamás. Por eso que el diablo se aprovecha de la ignorancia para poder engañar, para poder tergiversar, para poder tener miedo, para poder destruir, desanimar, desalentar. Pero cuando tú estás cimentado en la palabra, no importa lo que pase. Por eso que Jesús dijo, habló sobre la roca, ¿no? Aquel que está parado sobre la roca, que es Cristo, que es la palabra misma, aunque soplen los vientos, aunque se salga el mar, ¿no? Aunque vengan las aguas, no va a caer la casa, porque está cimentada en la roca, que es Jesucristo, y Jesucristo es la palabra. O sea, la palabra es el fondo, la palabra es el poder, la palabra es la arma poderosa que Dios nos ha entregado. Un texto más para esto, ¿ya? Primera de Juan 2:14. Primera de Juan 2:14. Primera de Juan 2:14. Un saludo cordial a todos los hermanos y amigos siempre que nos sintonizan a través del canal. Estaban reclamándonos porque no habíamos subido. En el Facebook habíamos transmitido la enseñanza del enamoramiento, noviazgo, matrimonio, pero no lo habíamos subido en alta calidad. Yo y estaban reclamando cuándo lo subimos. Ya subieron ya. Hemos estado de madrecida anoche subiendo todos sus videos. Ya están en el canal. Bien, 1 Juan 2:14 dice lo siguiente: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y, anótelo bien, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En otras palabras, ¿cómo vencemos al maligno? Por la palabra que permanece en nosotros. Es la palabra la que nos hace vencer al diablo, porque el diablo nos va a golpear y a veces nos va a caer. Escuchen bien, el diablo es cobarde, ataca por donde menos nosotros lo esperamos. Pero cuando tú estás en la palabra, no importa qué tan fuerte, qué tanto golpee el diablo, el que está firme en la palabra va a permanecer. Es el secreto de la palabra. El diablo huye por medio de la palabra.
Mateo 4:4, 4:7 y 4:10, habla Jesús tomando la palabra, cómo hace callar y retroceder y que el diablo se vaya. Miren, Mateo 4:4 en la tentación dice lo siguiente: respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la palabra de Dios me alimenta. ¿Ve? La palabra de Dios no me deja morir. Hay muchos cristianos que están muertos espirituales. ¿Por qué? Porque nunca leen la palabra, están raquíticos, nunca han crecido, están flaquitos, no tienen fuerza. Cualquier cosa los tumba, cualquier cosa los desanima, los desalienta. Pero aquel que se alimenta a diario con la palabra, dice ahí que va a permanecer siempre. El verso 7 dice lo siguiente: Jesús le dijo, ahí en Mateo 4:7, Jesús le dijo, escrito está. Miren, Jesús tomando la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, siempre Jesús, escrito está. ¿Por qué? Porque en la palabra hay poder. El verso 10 dice lo mismo. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. ¿Cómo votamos al diablo? Por la palabra. Escrito está. Vete, Satanás. Ve lo interesante. Es la palabra la que vota al diablo, es la palabra la que nos sana, es la palabra la que nos alimenta, es la palabra la que le hace todo. Es la arma que todo cristiano tiene que tener. Todos su vida debe estar estudiando la Biblia. Muchos cristianos no estudian Biblia, llevan años en la iglesia, y esto lo digo para vergüenza, hermano, del diablo, y no para vergüenza de la iglesia. Porque la iglesia tiene que entender que no podemos estar años en la iglesia y, hermano, nunca haber leído toda la Biblia. Tiene que haber un desespero nosotros en haber leído toda la Biblia. No puede ser posible que llevemos años en la iglesia sin haber estudiado toda la Biblia. 1, 2, 3, 4 veces se puede. ¿Cómo tenemos tiempo para conversar? Tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para muchas cosas, pero no tenemos tiempo para leer la Biblia. Es triste, ¿no? Para estar en el Facebook, en el WhatsApp, en el Netflix, ¿no? Mirando películas, mirando novelas, pero no hay tiempo para leer la Biblia. No, hermano, yo leo este texto, este capítulo, o sea, pero no es así. Es un desordenado. Un cristiano que hace eso es un cristiano desordenado. Y Dios es un Dios de orden. Por eso siempre desde aquí les hemos dicho que tenemos que estudiar la Biblia desde el principio. Mateo, no Génesis, Mateo, el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis. Terminas, vas a Génesis hasta Malaquías. Ese es el orden, y hemos explicado por qué, y lo hemos enseñado con textos, y le hemos dicho por qué se tiene que estudiar el Nuevo Testamento y luego el Antiguo Testamento. Pero mucha gente no lo hace, ¿no? Tiene que haber un orden, tiene que haber un compromiso de los cristianos en leer, ¿no? En leer la Biblia, 2, 3 capítulos por día. Tiene que haber un hambre, un desespero, aunque durmiéndose, leyendo hasta acabar. Póngase como meta que no termine este año sin leer al menos el Nuevo Testamento, que es poquito, ¿no? El Antiguo Testamento es más grande. Póngase como meta 2 meses, sin que termine, antes que termine el año tengo que leer todo el Nuevo Testamento. Que ya lo leí, vuélvalo a leer de nuevo, hermano. ¿Por qué cree que yo sé? Porque yo he leído varias veces, ¿no? Y varias veces, y cada vez que leo más aprendo. Y Dios te va añadiendo más sabiduría, te va añadiendo más, pero hay que leer. El Espíritu Santo va a sacar de lo que tú has leído, te va a traer a la memoria, no de lo que no has leído. Tenemos que leer. Si no leemos, estamos perdidos. Ni piense hacerle guerra al diablo. ¿Ha visto? Usted escuchó de ese ministerio que sacó la canción, hay que hacerle guerra al diablo. Guerra al diablo, un par de veces se despedazó, se destruyó. ¿Qué guerra al diablo? Al que le va a hacer guerra al diablo tiene que conocer bien la Biblia. Porque el diablo se va a venir con todo. El diablo no juega con nadie. Tú quieres hacerle guerra al diablo, tienes que conocer la Biblia. Si no, no te metas a pelear, porque si no, vas a llorar. En esta guerra es una guerra. Bueno, en la guerra no se va a jugar, la guerra se va. Peleas, o vences, o mueres. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, la primera arma que tenemos nosotros para luchar contra el diablo y sus demonios es la poderosa palabra de Dios.
Segunda arma, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Apocalipsis 12, 11. Lo hemos lecturado, creo. Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Cómo vencemos al diablo? Por medio de la sangre. Ahora, ¿cómo es eso que la sangre del Cordero vence al diablo? ¿Alguien me puede explicar por qué dice eso la Biblia? ¿Qué hace la sangre de Cristo para empezar? Exactamente, ¿ve? La sangre de Cristo quita el pecado, quita la inmundicia. Y si no hay pecado en tu vida, el diablo no puede obrar en ti, ¿sí? Si tú no estás en pecado, el diablo no puede tocarte. ¿Ve? Tiene que pedirle permiso a Dios para poder tocarte. Pero si estás en pecado, automáticamente tú ya le concediste el permiso. Pero como la sangre de Cristo nos quitó el pecado, entonces el diablo, hermano, no puede permanecer. Le pregunto, sinceramente aquí, ¿cuántos todos los días en su oración a diario le piden que la sangre de Cristo le siga limpiando? Sinceramente, no oran así. ¿De verdad oran así? ¿Mencionan la sangre de Cristo? No. Y ahí está el problema. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú entregaste tu vida a Cristo, hiciste la oración y el predicador, supongo, el evangelista que conoce, mencionó la sangre de Cristo que limpia tu pecado, te limpió. Te pregunto, pero de ahí hacia aquí, ¿acaso no has pecado? ¿Acaso no pecamos todos los días? ¿Pecamos o no? Siendo pecados, pecamos. Y ahora, ¿cómo eres limpiado de ese pecado? ¿Solamente por decir, Señor, perdóname? No. Porque el pecado no se quita con Señor, perdóname, o con una oración o con lágrimas. ¿Qué quita el pecado? Y te das cuenta, quiero que tú razones y pienses. ¿Te das cuenta en el problema que están muchos cristianos? Que están sucios con pecado porque cometemos pecado, pero no decimos que el Señor nos limpie. ¿Y cómo nos limpia? Con la sangre. Y nunca la mencionamos. Por eso que tenemos problemas. ¿Cuál debería ser mi oración? Señor, que tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario una vez más sea rociada sobre mi vida, limpiando mi pecado. Porque Señor, te he fallado. No es solamente derramar lágrimas y decir, Señor, perdóname. Porque el decir eso no te perdona. Lo que quita el pecado es la sangre. Pero te das cuenta, muchos no lo mencionan por su ignorancia. Y por eso que el diablo toma ventaja y ataca. ¿Se dan cuenta? ¿Entendieron? Hermana Débora estaba con sueño, ¿verdad? ¿Entendió? La importancia de mencionar la sangre de Cristo todos los días, que quite mi pecado. Yo ayer pequé, Señor, me humillo, me arrepiento, me aparto, pero te pido que tu sangre me limpie, porque hasta que no mencione tu sangre, mi pecado va a estar ahí. Recuerda, usted tiene unas vestiduras blancas que están manchadas con pecado. Esas manchas solamente la quita la sangre de Cristo. Y si usted nunca lo sabe, es como si usted quisiera sacar la grasa de la ropa, ¿no? Y lo lava con agua. Una vez no sale, 2 veces no sale, 3 veces no sale, 10 veces ¿saldrá? No sale. Hasta que use la lejía, el detergente, no sé yo, lo que va a sacar esa grasa. De la misma manera, no importa cuántas veces usted venga aquí a derramar, pero si usted no menciona la sangre, estamos manchados, estamos sucios. Y por eso el diablo saca ventaja, por eso el diablo nos ataca. ¿Y cómo es posible que esto muchos cristianos no lo hayamos sabido? Por desconocimiento de la palabra. ¿Se da cuenta? Necesitamos conocer la palabra. Todos los días en nuestra oración mencionemos la sangre. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Solamente la sangre, cuando el diablo ve la sangre, el diablo no puede resistir. Nosotros no lo hacemos.
mencionamos en oración la sangre como un simbolismo, ¿no? Que tu sangre, y está en la Biblia, sea rociada sobre mi vida, limpiando, quitando la inmundicia del pecado. Es la única manera, ¿ok? Porque una sola vez la sangre de Cristo ha sido derramada, una sola vez y para siempre. Una sola vez nos perdonó. Ahora lo que nos toca es pedir que esa sangre como simbolismo siga limpiando y quitando el pecado de mi vida. Amén. Bien, vamos a otro texto más. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, dice, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mira, aquí hay bastante que podríamos hablar, pero ya si hablamos de esto no hablamos de los demás. A ver, aquí está diciendo algo importante. Vamos al punto central de esto. Dice aquí la Biblia que es la sangre la que limpia nuestra conciencia. Conciencia. ¿Dónde se encuentra la conciencia? ¿En el cuerpo, en el alma o en el espíritu? En la mente, si no puede ir aire. ¿Quién dice lo contrario? La conciencia, ¿dónde se encuentra? ¿Se dan cuenta? Bien, en el alma, dice la Dona María. ¿Quién dice otra cosa? Hemos enseñado hasta el cansancio de esto, tienen que aprender. A ver, el cuerpo está compuesto de 3 partes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Carne. ¿Qué más? El cuerpo. Carne, hueso y sangre. El alma tiene 3 partes. ¿Cuáles son? Los pensamientos, los sentimientos o emociones y la voluntad. La conciencia está más adentro. La conciencia está en el espíritu. El espíritu está compuesto por la conciencia, por la comunión y por la intuición. Pero como nunca lo notan en el cuaderno, ¿qué no van a aprender? Entra por aquí y sale por aquí. Ese es el problema, ¿no? Pero ya no voy a volver a repetir. Ya cada uno va a dar cuenta. Usted tiene que aprender esas cosas. Continuamos. Miren, a ver, porque ya nos gana la hora, se nos escapa la hora, tenemos que avanzar. Hasta las 6. No me provoquen que los tengo hasta las 6. Pero ya no dan. A ver, 2 soldados caídos atrás están. No dan. Quiero que aprendan, ¿no? Quiero que aprendan. Bien. Entonces, hablando de la sangre de Cristo, la sangre de Cristo es la que dice que limpia la conciencia. La conciencia muchas veces está sucia y nos acusa. Y es la sangre de Cristo la única que la va a limpiar. El diablo es tan astuto que nos ataca. Nosotros tenemos que aprender a tomar las armas para poder resistirlo. ¿Ok? Otro texto más sobre la sangre de Cristo. La 1 de Pedro 1:18 al 20. 1 de Pedro 1:18 al 19. Ya, listo, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, verso 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué hace aquí la sangre de Cristo? Nos rescata de nuestra vana manera de vivir. Es lo que hace la sangre de Cristo. Nos quita, nos saca de esa vana manera de vivir que nos lleva y nos conduce al infierno. Porque la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica, nos santifica delante de Dios. Y es un arma poderosísima. Cuando tú estás limpio, puro, la sangre te limpió, te purificó. El diablo no te puede tocar, entiéndalo.
Y como muchos cristianos nunca mencionan la sangre, el diablo hace de la suya, ¿no? El diablo se manda solo, porque nunca menciona la sangre. La sangre es como una protección, es como un cerco que nosotros tenemos alrededor. Esa sangre nos limpia el pecado, para que el diablo no venga y haga con nosotros lo que quiera, sino que el diablo tiene que ir y subir arriba y pedirle permiso para atacarnos. Y el Padre, si es que le da permiso, pero si no, seguimos trabajando, seguimos obrando hasta que el Señor quiera ponernos una prueba para poder pasarlo. Pero muchos hermanos son atribulados, cargados por tantas cosas. ¿Por qué? Porque el diablo tiene ventaja, pues, porque los mismos cristianos no conocen las armas para poder hacerle retroceder al diablo. Por eso, vuelvo a repetir, armas que van a hacer retroceder al diablo y los demonios. 1, la poderosa palabra de Dios. 2, la sangre de Cristo. 3, el nombre de Jesús. Vamos, anote. 3, el nombre de Jesús. Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Con esto vamos a acabar. Ya son 10, háganme acordar. Nos vamos a quedar en el punto número 3, el nombre de Jesús. Porque nos ganó la hora, ya terminamos, hemos entrado a la cuarta vigilia, estamos terminando ya. Agradeciendo a Dios porque es bueno y misericordioso. Dios bendiga a todos los que están presentes el día de hoy en este sacrificio. Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. O sea, en el nombre de Jesús se echa fuera demonios. Es en el nombre de Jesús que los demonios van a huir, van a correr. Por eso, siempre es importante. Cuando ustedes oran, dicen: Señor, te pido esto, aquello, Señor, te pido, dame esto, mira, tú sabes el problema que estoy. Pero nunca dicen: Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame. En el nombre de Jesús te pido esto. En el nombre. Cuando tú ores, ora en el nombre. Cada frase que digas y pidas, dile el nombre de Jesús. Cuando reprendas ahí en el mismo tiempo, en el nombre de Jesús. Pero no lo hacemos. Oramos hasta mal, oramos. Imagínense. Por eso las oraciones no son oídas. ¿Qué más? Filipenses 2, verso 5. Filipenses 2, verso 5. Hasta el 11 le duramos. A ver, ¿qué dice? Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sigue diciendo: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio, dice, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, no de María, ni de Pablo, ni de Pedro, sino que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poder. Que no se cante esa alabanza. Hay que cantarlo, el nombre de Jesús. Importantísimo, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, menciónelo siempre. Cuando usted quiera hablar con alguien, por favor, en el nombre de Jesús, hijito, hace esto. En el nombre de Jesús. ¿Cómo mandan los padres a los hijos? Anda, reto aquí. En el nombre de Jesús. No te obedecen, ¿por qué? Porque están con los demonios. Pero dile: en el nombre de Jesús, hijo, te pido por favor, en el nombre del Señor, obedece. Es distinto. Porque el nombre de Jesús tiene poder. Y muchos no lo hacen. ¿Se da cuenta? El nombre de Jesús, menciónelo siempre. Téngalo presente con sus nietos, con sus seres queridos. Mencione el nombre de Jesús. Ahí está el poder. Los demonios que controlan a esas personas van a tener que salirse, porque están escuchando un nombre que es sobre todo nombre. ¿Ok? Un texto más. A ver. Hebreos 1:4. Hebreos 1:4. Ya a las 4 de la mañana, ya listos para ir a descansar. Dice: hecho tanto superior a los ángeles.
cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El nombre de Jesús está por encima del nombre de todos los seres angelicales en el cielo. Su nombre, dice la Biblia, que está por encima de todo. Por eso que tiene tanto poder. El diablo también ha sido un ser angelical, un querubín, pero el nombre de Jesús está por encima de ellos. Por eso que el diablo tiene que sujetarse cuando se menciona el nombre de Jesús. Vamos a ver algunos ejemplos del uso del nombre de Jesucristo para liberación, ¿ya? Y con eso terminamos. Vamos a ver algunos ejemplos. Lucas 10:17. Lucas 10:17. ¿Lo tienen? Ya les he dicho, tráiganme cuaderno, no hojas. Las hojas lo van a perder después. Un cuadernito popular, 50 céntimos, no sé por qué. Bueno, dice Lucas 17: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mira, escúchame, présteme atención. No eran los apóstoles, ¿me entienden? Eran simples discípulos. A ver, presta atención. Jesús tenía sus 12 discípulos, sus 12 apóstoles, y luego había discípulos que lo seguían, 70 discípulos, así como usted. Es como aquí no tenemos, bueno, está el pastor, están los líderes, está David, tengo ahí líderes que he puesto, ¿verdad? Están los líderes que tienen una jerarquía porque aún espiritualmente han alcanzado una madurez. Luego están los que están recién empezando, los que están en las bancas. Pero aquí dice la Biblia que estos discípulos, que no eran ni siquiera apóstoles, cuando iban y encontraban a un demoniado, decía que en el nombre de Jesús, decía, lo reprendían y vinieron contentos, dice, con gozo, sorprendidos, y le dijeron: Señor, en tu nombre los demonios se nos sujetan, y yo no soy ni apóstol, no tengo ni cargo en la iglesia, pero yo mencioné tu nombre y se fueron. Y la iglesia en este tiempo no votan, pero ni una gripe, no votan a nadie. Ese es el problema. El nombre de Jesús, la iglesia siempre lo ha mencionado. Eran sencillos discípulos, no tenían años, eran recién, se habían convertido. Los 70, los seguidores, iban y decían: en el nombre de Jesús, demonios, sal fuera, y se iban. Porque ellos creían, cuando les decían ese nombre, ellos creían que iba a ocurrir algo. Y la Biblia dice: conforme a tu fe se ha hecho. Y la Biblia, como el nombre de Jesús tiene poder, los demonios salían. Para que usted vea ejemplos de liberación con el nombre de Jesús. Vamos a ver otro más. Marcos 9:38. Marcos 9:38 al 39. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se le prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Ahora, aquí todavía el ejemplo es más claro. Había uno, escúchelo, para que mira cómo Dios avergüenza a los religiosos. Había uno que no era discípulo de Jesús, no era ni siquiera seguidor de Jesús, pero había escuchado que en el nombre de Jesús los demonios huían. Y los discípulos, cuando lo vieron: este no es de nosotros, este no sigue a Jesús. Pero vio que él mencionó el nombre de Jesús y el espíritu inmundo salió. No sé si usted entiende. Para que usted vea que Dios puede usar hasta las piedras, Dios usa hasta los animales. Cuando se menciona el nombre de Jesús, algo pasa en el mundo espiritual. Y los discípulos muy religiosos dijeron: Señor, nosotros lo prohibimos, porque Él no es de nuestro grupo, Él no es de nuestra iglesia. Jesús le dijo: no lo hagan, porque ellos iban por otro lado. Pero aquí, o sea, nos sorprende ver cómo que alguien que ni siquiera era un seguidor de ellos, al usar el nombre de Jesús, aconteció una liberación. Para que usted vea que hay
hay poder en ese nombre, hay un poder tan grande que se libera. Si la gente entendiera el nombre de Jesús y lo mencionara todas las veces en su vida, en el nombre de Jesús voy a ir a comprar, en el nombre de Jesús voy a hacer esto, pero nunca mencionan el nombre de Jesús y las cosas le van mal, porque nunca en el nombre de Jesús. ¿Qué vas a hacer, hermano? Voy a hacer esto, aquello, y se olvida de Dios. Si Dios quiere, el nombre de Jesús siempre tiene que estar por encima. Último texto de la vigilia, Hechos 16, 18. Hechos 16, 18. Tan que me guiña, ¿qué pasó? Tan chinos. Dice, Hechos 16, 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desenredando a Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Se acuerda de la mujer espiritista que hablaba y decía el futuro y se cumplía de las personas? Pablo, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salga de ella. Inmediatamente, dice, salió, para que usted vea que ese nombre tiene poder. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es. Hay que cantarlo, mi hermano. Hay poder en el nombre de Jesús, amén. Venga, hasta ahí vamos a dejar punto número 3. Háganme acordar, la próxima clase vamos a ver la cuarta arma que el Señor nos ha dejado. La honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Den un fuerte aplauso a Jesucristo. Ay, Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias, mis amados hermanos. Hermana, adelante.